Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy ya, como os he dicho en la presentación, una semana más. Y esta semana tengo una invitada, como ya sabéis, ¿no? Voy alternando una semana invitado, una semana invitada. La semana pasada fue un invitado y esta semana pues toca una invitada. En concreto, mi invitada es Gabriela R. Bas, que es mentora y formadora de empresarios, emprendedores y directivos. Toma ya, ahí queda eso. Y una vez ya dicho quién es mi invitada, pues simplemente saludarla. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿Qué casi tal? noche para nosotros. ¿Cómo estás, Tony? Pues mira, aquí vamos a pasar un ratito, ¿no? Para que te conozcan, que creo que merece la pena por, perdón, por tu nicho, a lo que tú te dedicas, que me parece que eres la única mujer que yo conozco que hace esto. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Ahora, en principio, lo que vamos a hacer, Gabriela, es que cuentes a los oyentes y a los videntes, porque el podcast también se hace en vídeo, se está grabando ahora en vídeo. Pues tu vida, porque empecemos, me parece que tú española no eres, ¿verdad? No. Bueno, sí, ahora sí. Ahora Hace sí, muchos años claro, sí, ya, pero pero quiero decir, no nací española. No exacto, nací española, efectivamente. exacto. No, porque ya el primer día que hablamos, cuando te escuché, bueno, no, cuando escuché tu podcast, ¿no? Que fue cuando te escuché en audio, ese acento, aunque vi que vives en Cataluña, en Barcelona, ¿no? Pero digo, este acento no es catalán, pero es que Yo, es yo muy vivo en raro. Málaga, ¿eh? Yo vivo en Málaga. Ujú. Pero bueno, que te has tirado mucho tiempo ahí en Cataluña, ¿no? En Yo he Barcelona, ¿no? vivido muchos años en Madrid, muchos años en Cataluña y muchos años en Andalucía. Y lo curioso es que estando en los tres sitios, he viajado por muchos sitios en Europa. Es decir, que a veces he tenido casa en Madrid, en Barcelona o en Andalucía y he tenido el despacho en Frankfurt o en México o en sitios distintos, ¿no? Es decir, he trabajado fuera mucho. Perfecto. Bueno, pues cuéntanos tu vida, Gabriela, qué estudiaste, qué hiciste, luego la universidad y demás, cuándo te incorporaste al mundo laboral. Cuéntanos tu vida. Pedirme que cuente mi vida es un riesgo, Tony, es un riesgo enorme. Pero bueno, Bueno, vamos a al venir a mi intentarlo. programa ese es el riesgo que se corre. O sea, yo lo que Y es un hago, riesgo que claro, corro encantada. Que corro es encantada. es dar a conocer la vida de los emprendedores y emprendedoras para que la gente abra los ojitos un poco, se quite esa venda que hay delante de los ojos y no crea esos gurús o vendehumos, como yo les digo, gana dinero de la noche a la mañana, te enseño a ganar 6 cifras. Eso todo es un rollo patatero. Y gracias a vosotros, emprendedores y emprendedoras, y el granito que yo pongo con vosotros, pues van abriendo un poquito los ojos. Ya está en la cuarta temporada, del podcast y video podcast. O sea que... Es una trayectoria, es una trayectoria. Sí. Pues mira, si quieres empiezo, casi siempre empezamos por el principio. Eh, Algo que marca el resto de mi trayectoria es que yo tuve la suerte de tener una educación muy buena. Pasan los años y los años y yo agradezco mucho el haber tenido la educación que tuve, ¿no? Una educación muy centrada en analizar, en no memorizar, en entender las cosas. Es decir, teníamos totalmente prohibido memorizar, por ejemplo, cosa que se agradece mucho. Cuando pasa el tiempo te das cuenta que te han enseñado a pensar, ¿no? ¿Y eso fue Entonces, aquí, ya en España? no. Ah, porque ya me extrañaba a mí, digo, porque esto aquí no, ni siquiera en la actualidad todavía. No. Yo me formé en donde nací y además estudié en el Liceo Francés, que es por sí, son siempre, es una educación muy cartesiana, es decir, con una parte mucho de análisis, y es muy, la verdad es que yo hablo mucho en la lista ahora a mis suscriptores de amueblar la cabeza, ¿no?
sí. Y yo reconozco que cuando miro hacia atrás, por eso siempre me gusta empezar por ahí, por una escuela que realmente me amuebló la cabeza, me permitió tener la cabeza amueblada como para que el resto de la vida me fuera viniendo sobre terreno ya abonado, ¿no? Entonces, eh, empecé, terminé el colegio, terminé, y cuando llegó el momento de entrar en la universidad, yo dije que quería enseñar literatura, que se parece a dirigir empresas como un huevo a una castaña, ¿no? Entonces, yo en realidad me formé en algo que es mixto, que es la enseñanza de la literatura. Es decir, estudié por un lado pedagogía, psicología, didáctica y luego literatura. No terminé los estudios e inmediatamente salí del país. Y salí del país de una forma muy curiosa, porque salí del país con una mochila y recorrí pues una parte empecé en Israel, luego llegué a Grecia, a Italia, a Francia, a Suiza y finalmente a España. Era muy joven, muy joven. Bueno, pues cuando decido quedarme, la verdad es que en aquel momento yo, lo que se dice técnicamente, no tenía ni oficio ni beneficio. Es decir, que te toca empezar desde el principio, ¿no? Cuando la gente dice que hombre, que claro, que yo tengo una carrera directiva, ejecutiva, bueno, pues yo a veces recuerdo, ¿no? Yo empecé vendiendo libros puerta por puerta. Anda, igual que En la yo. época en que se... Igual que yo, o eh, sea que iba precisamente en aquella época, que era adolescente, tenía yo 16 años, ¿no? Iba con unas cajas que eran unas enciclopedias, ahora no me acuerdo cómo se la Calpe, no me acuerdo cómo se llamaba, las dejaba, Pasacalpe, sí, es Pasacalpe. Pasacalpe. Es Pasacalpe, las dejaba en los domicilios porque íbamos a bloques de piso, picábamos, las dejábamos a la tarde, paso a recogerla. O sea que ya tenemos otra cosa en común, además de la edad. Yo no iba con las enciclopedias, pero sí iba con los catálogos, ¿no? Sí, Entonces, la verdad es que lo que te enseña el llamar a una puerta, sí. conseguir entrar en un domicilio de una manera totalmente intempestiva, allí no te espera nadie, no te quiere nadie, no. Y lógicamente la gente te dice, no, yo no quiero de esto, yo no quiero de esto. Y hay algo mágico, que supongo que se llama persuasión y capacidad de vender, que una hora después, cuando sales de la casa, la misma persona que no quería nada te dice, oiga, ¿y cuándo me lo traen? Es decir, con una especie de ansiedad, como diciendo, y le dices, bueno, tardará una semana, y te dice, ¿tanto? ¿No puede ser antes? Y claro, te vas pensando, y dices, pero usted hace una hora no quería nada, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, lo cierto es que poco a poco yo fui vendiendo cosas diferentes. Yo creo que he vendido de todo, Tony. He vendido fotocopiadoras, he vendido papel, he vendido fincas rústicas, he vendido pisos, he vendido de todo. Hasta un momento en el que me cambia, digamos, la situación personal y entro por primera vez en una multinacional. Entonces, entro en una multinacional, también vendiendo, a cargo de una zona concretamente, y me toca Andalucía. Yo conocía también el país, que yo recuerdo perfectamente que una tarde estaba en el despacho en Madrid y llamó a alguien de Jerez. Uh-huh. Y decían, que llaman de Jerez, y yo seguía mis cosas, ¿no? Y decían, que llaman de Jerez, ¿quién lo atiende? Y al final alguien me dijo, pero Jerez lo llevas tú. Y digo, no sé, yo llevo Andalucía. Y dice, bueno, Jerez está en Andalucía, ¿no? Y digo, bueno. Claro. Y todo eso te sorprende. Cuando pasan los años, muchos años, claro, dices, qué curioso, cómo evolucionas de esa forma, ¿no? Es decir, ahora yo conozco Andalucía como la palma de la mano y el resto de España casi igual, ¿no? Entonces, en ese momento que yo entro como vendedora, pues pasa por primera vez algo distinto. Y es que, claro, yo empiezo a trabajar de otra manera a como trabajaban mis compañeros, ¿no? Mis compañeros eran el típico comercial que vende en la comida, con aquella cosa de muchas relaciones públicas, Y claro, yo hago algo diferente, es decir, yo voy a la zona donde tengo que trabajar, no voy en un avión y vuelvo, sino que vengo y me quedo, y empiezo a trabajar ocupándome mucho de lo que hace la gente que vende lo que nosotros distribuíamos, ¿no? Nosotros éramos productores de un material muy importante de diseño gráfico, que curiosamente desapareció con la aparición del Apple, ¿no? Cuando Apple aparece, hace que todo lo que era material de diseño que se vendía en papelería desaparece, que es la primera disrupción de mercado que yo vivo. Pero al principio de mi carrera, en ese tiempo, pues yo sencillamente lo que hago es vender mucho y vender bien. Y cuando digo vender bien es vender con un proceso, vender con cercanía,
Si yo lo hubiera mirado con los ojos de ahora, hubiera dicho que yo hacía comunidad o que creaba una audiencia. Pero bueno, en el fondo era cierto, es decir, yo lo que hacía era que los vendedores de aquellas tiendas, a los que mis compañeros despreciaban porque estaban siempre hablando con los dueños, se enteraran de lo que nosotros teníamos, lo conocieran a fondo y tuvieran más ganas de venderlo. Es decir, eso que hoy en día le podemos llamar engagement. Si tú consigues el engagement, es decir, que aquel que tiene que ser el interlocutor lo sea y realmente asuma lo que tú le estás contando como propio, claro, luego lo defiende como bandera propia, ¿no? O sea que tú en cierta forma hacías un doble trabajo, porque primero tenías que convencer a la persona que tenía el poder de decisión de comprar, ¿no? Y después mantenías una relación con sus vendedores, digámoslo así, creando esa comunidad para que vendieran eso con convicción y se dieran cuenta de que estaban ayudando a las personas a las que le vendían. O sea, que estabas formando de una manera indirecta, formabas vendedores de vendedores. Bueno, fíjate, Tony, tanto era que formábamos que yo me inventé un sistema que era que a lo largo del año se iban presentando novedades y yo me inventé un sistema por el cual a partir de determinada feria sectorial, donde nos presentábamos las navidades para el año siguiente, yo organizaba seminarios que duraban un fin de semana y se venía la gente de todo el país. Y de pronto se conocían vendedores, te hablo de papelerías técnicas, de papelerías muy grandes, con mucho prestigio, que entre sí se conocían, ¿no? Los dueños eran los líderes del sector y los dueños viajaban juntos a ferias, pero claro, los vendedores no, o los directores de tienda no, o los jefes de tienda no. Y de pronto en aquella cosa que yo me inventé, por primera vez empezaron a encontrarse el jefe de tienda de Málaga con el jefe de tienda de otra empresa, pero muy conocida, de Bilbao, con otro de Pamplona, con otro de Barcelona, y empezaron a hacer entre los vendedores el mismo tipo de sinergia que anteriormente hacían los dueños entre sí, ¿no? Estos, en lugar de irse a viajes grandes a África o a Asia, se iban a Madrid y se sentaban conmigo un día y medio a trabajar, trabajábamos mucho, la verdad, pero bueno, luego nos íbamos a un asador y comíamos y cenábamos y era un momento de comunidad realmente, de estar juntos, que la gente disfrutaba mucho, hasta el punto de que por un lado la competencia nos empezó a copiar y entonces empezaron a hacerse en las mismas fechas formaciones de más vendedores de otras empresas y a su vez el director de la filial, que era un británico a quien yo le debo muchísimo porque aprendí mucho de él, me dijo en un momento: mira, Gabriela, yo lo que creo es que has multiplicado por 6 las ventas en 2 años de tu zona, ahora si no te importa yo te doy la dirección comercial y haz lo mismo con el resto del país. Con lo cual fue la primera vez que di un paso hacia adelante por replicar lo que ya había hecho, ¿no? Por tanto, cogí la primera dirección comercial y al año la dirección comercial se transformó en dirección de comercial y marketing. Por tanto, fueron prácticamente en la dirección de marketing y comercio y ventas, yo creo que fueron casi 8 años largos, más los 2 de venta pura, y la verdad es que es un aprendizaje enorme, ¿no? Enorme. O sea que recopilando un poco antes de continuar, continuamos que está en la multinacional esta grande. O sea, tú en tu país estudiaste, no terminaste los estudios, te viniste a España, ¿no? Y ahí empezaste a trabajar, digámoslo así, realizando venta fría, ¿no? Y te inventaste tu propio sistema, ¿no? Hasta que llegó un momento que te contrató una multinacional. ¿Te contrató porque te descubrió o fuiste tú que fuiste a pedir trabajo allí? Me contrató por aquellas cosas que pasaban antiguamente y es que había un anuncio en el periódico. Ajá. Además fue muy curioso, fue muy interesante. Mira, yo eso me lo acuerdo, pero siempre, con muchísima precisión. Yo contesté el anuncio y tuve una entrevista, me llamaron para una entrevista. Es un anuncio que además todavía guardo, fíjate, todavía lo guardo el anuncio ese. Me llamaron para una entrevista con el director general, lógicamente, y bueno, pues yo tuve la entrevista y a los 2 o 3 días, que en aquella época no había móviles, no había nada, me llegó una carta. Mire, que no le vamos a dar el puesto. Y yo dije, pero esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces yo llamé y hablé con la secretaria y digo, mire,
yo quiero hablar con el director, con la persona que me hizo la entrevista. No, no, no puede ser, no está. Bueno, me puse tan insistente que conseguí sacarle a la secretaria que este buen hombre estaba en una feria y que no me podía atender. Cuando me dijo que estaba en una feria, yo dije, a la feria que me voy. Yo me voy. Y a la feria me fui. Y allí estaba el británico, todo trajeado, todo serio, y me ve llegar, se asustó prácticamente y dice, ¿qué hace usted aquí? Digo, mire, yo siento molestarle, pero he venido a decirle que se equivoca. ¿En qué? Digo, que el puesto tiene que ser para mí, que me han dicho que no me va a dar el puesto y el puesto tiene que ser para mí. Bueno, la cosa terminó en que lo debo haber convencido de alguna forma, porque me dijo, bueno, mire, pasa el lunes y el puesto es suyo. O sea, ¿entraste de comercial o ya directamente? De comercial. Pero bueno, estamos hablando de una empresa que de comercial estamos hablando de jefe de zona, aquello ya era sustancialmente mejor que lo que yo conocía, ¿no? Es decir, un coche de empresa, una zona entera. Anteriormente todavía estaba dando botes de un sitio para otro, ¿no? Pero nada como el puesto. Antes yo ya estaba aprendiendo a vender y ahora ya era que me podía hacer disfrutar vendiendo. Entonces, cuando se termina este proceso y yo salgo de la compañía, porque la compañía de alguna forma cambia radicalmente cuando aparece Apple, y ya te digo que es una de las disrupciones más importantes que yo he vivido de mercado. Hay gente que no ha vivido nunca una cosa así y es una experiencia única, un mercado que de pronto se desaparece por completo y aparece una cosa nueva. Entonces, lo que pasa a continuación es que a mí me decido hacer un MBA, yo decido hacer un máster. Hacer un máster en versión executive. Es decir, los másteres se pueden hacer de dos maneras. Cuando sales de la universidad o lo que se llama el Executive MBA, que es cuando ya tienes experiencia profesional y haces un máster, ¿no? Que siempre es como mucho más, es más potente porque amarras los conocimientos en la propia experiencia que ya tienes. No es lo mismo que cuando se hacen los másteres a la salida de la universidad. Entonces, en ese momento tuve la suerte de conocer a alguien que estaba en una empresa de headhunting importante y me dijo, mira, Gabriela, nosotros tenemos una búsqueda para un director general en una compañía. Y yo me asusté mucho, me dije, hombre, el director general ya es otra cosa. Yo he sido directora de marketing y ventas. Pero hiciste digámoslo así, Gabriela, hiciste el máster ya fuera estando, digámoslo así, en paro, ¿no? Porque si se cerró Sí. Yo salí de la compañía porque la compañía cambió radicalmente. Y salimos muchos, es decir, en ese momento lo que hicimos, de hecho lo preparamos. Y demás, y el paro, y entonces aprovechaste para apuntarte al máster este. Yo en realidad en ese momento, bueno, no recuerdo si tenía paro o no, pero creo que no. Es decir, no recuerdo estar cobrando el paro. Es decir, lo que sí recuerdo pero podías vivir con lo que habías sacado de Exacto, sí. Porque si no es imposible. No, además es que... y además con lo caro que cuestan los másters, que no vale. Sí, además es que yo hice un máster en el Instituto de Empresa, que es un máster que ahora, el máster que yo hice hoy en día cuesta 60.000 euros. ¿No? Es decir, que costaría lo equivalente de aquel momento. ¿No? Pero es un máster de los buenos, que en el fondo yo siempre digo, si alguien puede permitírselo, si alguien puede permitirse hacer un MBA, un MBA, si puede permitírselo que lo haga, y si puede permitirse hacer el mejor, es una experiencia única, ¿no? Es decir, es lo mismo que te contaba del colegio, te cambia la cabeza, realmente te cambia la cabeza. Yo tuve grandes profesores que me enseñaron cosas absolutamente maravillosas que me han marcado el resto de la carrera. Y entonces, como te digo, en ese momento yo conocí a alguien que estaba en una empresa de headhunting que tenía una búsqueda. Y bueno, pues me presenté a la terna, es decir, sabes que los headhunters lo que hacen es que seleccionan 3 personas y le presentan al directivo del holding, de la central del país europeo que sea, le presentan una terna, es decir, 3 personas. Entré en la terna y me escogieron a mí. El susto que yo tenía, Tony, no te puedes imaginar. Es decir, yo recuerdo la sensación de vértigo, de esto cómo se hace, esto cómo se come, esto por dónde se coge. Y de pronto, además, fue con sorpresa, fue con un huevo Kinder, porque a mí me dieron el puesto e inmediatamente después de firmado contrato, he ido a Alemania, firmado el contrato y organizamos el desembarco mío en la compañía ya para tomar el puesto con los poderes del notario en la mano. El CEO del holding me explica que hay un problema importante y es que
mi predecesor había tenido una gestión desleal y se había llevado una parte sustancial de la caja. Es decir, aterrizo en la primera crisis sin aviso, ¿no? Claro, aquello se complicaba, porque no es lo mismo aterrizar en un terreno suavecito que en un terreno donde lo primero que tienes que hacer es despedir a tu predecesor. Es decir, aquello son de las cosas que te marcan para siempre, ¿no? Aquello funcionó muy bien, pasó lo mismo, es decir, yo tuve la suerte de poder hacer un cambio muy importante en la compañía, muy importante, es decir, cambiamos todo el enfoque de marketing y resolvimos la crisis, es decir, conseguimos resolver la crisis financiera que había quedado, pero mientras tanto, además, hicimos un cambio de marketing muy importante. De hecho, yo cambié la orientación de lo que se estaba haciendo, incluso en Alemania. En Alemania se estaba haciendo algo que a mí me parecía que se podía cambiar. ¿Tú cuántos idiomas hablas, Gabriela? Creo que 4 o más. Creo que 3 o 4. Sí, porque por la Pero de momento hablo 2 seguro. Es decir, soy bilingüe seguro. Soy bilingüe seguro. Pero bilingüe. Es decir, yo aprendí francés junto con español a la vez. Yo trabajo en inglés yo trabajo en inglés con absoluta comodidad y yo vivo en inglés. Francés, porque me estaba hablando de Alemania, entonces también hablas alemán, ¿no? No, yo trabajo, cuando estoy en Alemania yo trabajo en inglés. Vale. Además es bueno, algo de alemán sé, es decir, yo siempre digo que claro, yo en Alemania puedo comer, y además cuando en una reunión hablan algo de mí, hablan mal, yo lo sé también. Pero tú fíjate que era lo que te iba a contar ahora, es decir, cuando yo hice aquellos cambios en la filial española, que funcionaron excelente, muy bien, la verdad, fue un ejercicio de marketing. A mí me parecía aquello, y lo veo con los años y me parece que fue una gran suerte poder hacerlo, ¿no? Poder cambiar una compañía que tenía una orientación industrial a una compañía que tenía una orientación multimedia y hacerlo moviendo las piezas de marketing, de producto, trasladando de una oficina a una nave industrial, poniendo almacenes propios, distribuciones. Yo tuve la suerte de poder tocar todos los palillos que toca una empresa, ¿no? Que en el fondo es lo que hace que cuando tienes una posición de director general con esa autonomía, en el fondo tienes la misma posición que un emprendedor, es decir, tú decides, llevo, pongo, traigo, contrato, no contrato, me voy de estas oficinas, me llevo. Es decir, yo no pedí autorización absolutamente para nada. Es decir, yo comuniqué a Alemania que había alquilado unas naves industriales después de que tenía el contrato firmado, ¿no? Es decir, que la autonomía a ese nivel lo que te permite es realmente trabajar como quien decide. Es decir, no eres un mandado, no tenía el jefe al lado, ni encima, ni cerca. Entonces, aquello funcionó muy bien y me llaman de Alemania y me dicen que pasó lo mismo. Es decir, como ha hecho usted esto con España, ¿por qué no lo hace con el resto de Europa? Y de pronto me encontré al frente de 16 filiales, una en cada país europeo, una fábrica en China y unos almacenes de distribución internacional al norte de Alemania, ¿no? Y yo viviendo en Alemania, a pesar de que yo tenía casa en Málaga. Con lo cual, yo el lunes por la mañana iba a Frankfurt, el viernes por la tarde venía a Málaga, pasaba el fin de semana en casa y yo me iba, cuando la gente se iba a trabajar al banco o a la oficina, pues yo me iba a trabajar a Frankfurt. Entonces, otra vez, es decir, es una experiencia que también es única, es decir, es una enorme suerte, ¿no? Además, en ese momento pude aprender a trabajar con inversores financieros que acababan de entrar en la empresa. Todavía quedaba con el 49% el socio fundador, por lo tanto, aprendí exactamente qué significa cuando un emprendedor consigue crecer lo suficiente para llegar a tener una empresa que factura 200 millones de euros y la vende en un 51% a un inversor financiero, y ahí están los choques de mentalidad. Y yo, como estando al frente del holding, tenía 2 accionistas que no se hablaban entre sí, por lo tanto, bueno, practicas mucho acerca de muchas cosas, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando yo salgo de esa posición, porque vendemos la compañía, me llama el primer alemán que a mí me había contratado, el primero que me contrató. La primera multinacional en la que trabajaste, ¿no? No, la segunda. La primera en la que trabajé como directora general. Es decir, vale. Yo primero trabajé como marketing y ventas, que era británica,
y luego un primer alemán que me contrata, un segundo alemán que me contrata, pero el primero me vuelve a llamar cuando vuelva a estar disponible. Y esa es una situación que se repite, con lo cual a lo largo de toda mi carrera yo solamente he trabajado para 2 personas. Es decir, bueno, para 3, digamos. Si yo cuento mi primer jefe británico, yo como CEO, en realidad, he trabajado exclusivamente para 2 compañías que me han movido por distintos sitios. Y incluso en un proyecto, una vez que yo ya hago otro cambio más, y es que ya me empiezan a llamar exclusivamente cuando hay crisis muy puntuales. Empiezo a especializarme de alguna forma en aterrizar en crisis espantosas y dejar Sí, aquello más vamos, o que menos. tú eres lo contrario de... No, es que no me acuerdo, es que yo para el inglés como, vamos, los anglismos y demás, no... Entonces, tú eres, digamos, la moneda contraria a esas personas que lo que hacen es cerrar empresas para mal venderlas. Y tú lo que hacías es al revés, levantarlas, en Bueno, yo cierta lo que sí forma. te puedo decir y con toda tranquilidad es nunca, nunca he aceptado un mandato para cerrar una empresa, jamás, Sí, pero es que jamás. no me acuerdo, ahí no me acuerdo ahora cómo se llaman estos personajes. Bueno, es un reestructurador. Exacto, sí, 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 sí. Sí, yo he hecho reestructuraciones, pero lo importante para mí es, una reestructuración es lo que su nombre indica, es decir, Mm. estudiar la estructura, estudiar en qué punto ha fallado, Y volver a poner, cortar a partir de... Cuando una empresa tiene problemas serios que se suelen ver en la parte financiera, han empezado en otro sitio. Es decir, no empiezan en la parte financiera, empiezan en los procesos, empiezan en sistemas, empiezan en pérdida de mercados sin que se den cuenta, empiezan en perder el control de determinadas partes. Entonces, cuando tienes que hacer una reestructuración, porque a ti te llaman y te dicen, en mi caso, ¿no? A mí me llamaban y decían, hemos detectado que en el grupo, porque es lo que pasa con los grupos grandes, sí, en un grupo grande a veces te encuentras con un grupo que factura 3.500 millones de euros, por ejemplo, que es uno de los casos. Claro, en un grupo que factura 3.500 millones de euros, una filial en Francia que factura 150, para ellos está detrás de la coma. Es decir, cuando consolidas, se cae detrás de la coma. Es decir, nadie se pone a mirar qué pasa en Francia, porque en 3.500 millones, 150 no es nada. ah, Hasta que por alguna razón alguien empieza a mirar un poco más en detalle y dice, uy, aquí en Francia estamos perdiendo dinero hace 7 años. Entonces, pues sí. Es más, cuando aterrizas, la gente te lo dice, ¿no? La gente te dice, pero ¿por qué no han venido antes? Si estamos perdiendo dinero a chorros desde hace años, ¿por qué no han venido antes? ¿Por qué no han hecho algo antes? Es que no les interesamos. Es que, en el fondo, el equipo nacional que ha tenido esa situación casi te dice como, es que no nos quieren. Es decir, es como diciendo, es que no les importamos nada. Con lo cual, cuando tú consigues hacer palanca en ese sentimiento y buscar lo que no funciona, y yo siempre digo, cuando lo que tienes que hacer en esos casos, lo que yo recomiendo siempre es, vete a hablar con los más viejos del lugar, pregúntale cuál es la historia, pregúntale dónde se empezó a hacer mal, pregúntale dónde está perdiendo agua el buque, porque lo saben ellos perfectamente. Es más, yo siempre digo, pregúntale a la señora de la limpieza y que hace el plan de marketing o el plan de reestructuración, te lo pinta, ¿no? Porque la gente tiene un conocimiento de las estructuras que a veces determinados directivos han perdido. Básicamente porque hay 2 tipos de directores generales. Los que se sienten que están por encima de todo y les importa relativamente poco la situación, y aquellos que entendemos que es al revés, es decir, que en realidad estamos, que son los que están, que es la gente la que nos paga el salario. Es decir, a mí, yo siempre lo he dicho, es decir, a mí el salario me lo pagan los 200 personas que están ahí. Luego me lo pagan alguien que está en Alemania, ¿no? Pero en realidad, si los 200 que están abajo dejan de trabajar, yo no cobro. claro. Entonces, al final de esa parte de mi carrera, lo cierto es que ya en esa especialidad me terminaban llamando. Es decir, hemos comprado por ejemplo, Alemania crece mucho, las empresas en Alemania crecen mucho por adquisición, ¿no? Entonces, un grupo grande compra un grupo más pequeño. Y dentro del grupo, de pronto le viene una empresa que está en España o una empresa que está en México, que tiene algún follón. Y entonces era, pues, que venga Gabriela.
Y entonces venía Gabriela y hacía, por ejemplo, una empresa en Barcelona, la misma empresa en Francia, la misma empresa en otra parte de España, incluso en un terreno relativamente peculiar, que creo que es los sitios más raros donde he trabajado, que es en Tijuana, México. La reestructuración en Tijuana también entra dentro de lo anecdótico. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuándo llega el momento, Gabriela, porque el historial que tú tienes, ahí hay pues, mínimo de 20 a 30 años de alta dirección y de organización y demás, y llevando no pymes ni nada de esto, sino grandes empresas, ¿no? ¿En qué momento o cuándo pensaste en dedicarte al tema este de Internet? ¿No? Porque, claro, tu trabajo era bueno y lógicamente eso representaba también que ganabas un buen dinero, ¿no? ¿Qué te hizo cambiar Bueno, yo no cambio, es decir, yo no Bueno, cambio, a ver si me yo hago entiendes. lo mismo. Es decir, Ya lo he dicho al principio que tú no has claro, cambiado, pero ¿qué te hizo el cambiar en el sentido de decir, bueno, voy a ayudar, voy a volcarme en esto también, porque hay esta gran necesidad? Porque la verdad es que exacto. Es decir, mira, yo cuando yo dejo el último proyecto, yo noto que de alguna forma lo que empieza a pasar es la estructura de relaciones que yo tenía empieza a cambiar. Por tanto, la gente que ha confiado en mí a lo largo de la carrera empieza a cambiar. Entonces yo me planteo y digo, bueno, pues es lógico porque viene de alguna forma un momento de cambio generacional, si quieres, ¿no? Con lo cual las referencias, la agenda de alguna forma tiene un cambio generacional. Y ahí es donde ahí importa mucho la edad que tiene mi padre, aunque parezca que voy a hacer una digresión, pero no es. Mi padre tiene 92 años y hasta hace 2 años jugaba al tenis. ajá. Eso quiere decir que somos longevos. Entonces, por lo menos genéticamente parece que vamos a ser longevos, ¿no? Entonces, claro, yo miro hacia adelante y digo, hombre, yo sinceramente, gente que vive 20 años o 25 a partir de una determinada edad, jubilado sin trabajar, a mí me parece una locura, es decir, me parece un disparate, ¿no? Es decir, me parece que forma parte de una mentalidad muy antigua. Es decir, cuando la gente trabajaba desde los 20 hasta los 65 y se moría a los 68. Pero claro, ahora trabajamos. Es verdad, antes lo que pasaba era eso, en el momento que una persona se jubilaba, ostras, se le hundía el mundo y al poco tiempo se moría. Pero no era porque se le hundía el mundo, era porque la esperanza de vida era la que era. Entonces, que la gente se muriera con 64 años, con 68 años, estaba dentro de lo que era la esperanza de vida normal. Exacto. Por tanto, la jubilación a los 65 está pensado para eso. Usted termina de trabajar, tiene unos años, de 4, 6, 8, 10, pero lo que no está pensado ni la cabeza humana ni el sistema es para vivir otros 30 años más, hasta los 95 o hasta los... más. Es decir, ten en cuenta que la generación que ahora tiene 20 años tiene una esperanza de vida hasta los 110. Sí. Entonces, claro, ¿cómo vas a jubilarte a los 65 o a los 60 para vivir otro tanto de vida sin hacer absolutamente nada? Ni puede el sistema ni puede la cabeza. Entonces, con esto en la cabeza yo sencillamente dije, bueno, muy sencillo, yo tengo como son como etapas donde dije, bueno, ahora toca otra etapa. Entonces, hice de alguna manera una evaluación de decir, bueno, yo qué sé hacer, qué me gusta hacer y qué es dónde está el sitio donde hacerlo. Y lo curioso es que para mí Internet yo vivo en Internet desde el año 2000. Es decir, yo no aterrizo en Internet ahora. Yo era de las de Napster, ¿no? Es decir, que... Y no me refiero a que yo fuera, lo hiciera como side project, sencillamente es que yo entendí que Internet era una cosa que formaba parte de la vida y yo la incorporé a mi vida con mucha naturalidad muy pronto. Con lo cual, hace escasamente un año, yo estaba preparando una serie de conferencias para unas cámaras de comercio en América Latina sobre el inicio del COVID bueno, análisis de futuro, previsiones de futuro. Y en ese momento, por casualidad, yo me asomo y veo el panorama
de gente joven, gente de 30 y pocos, 30 y muchos, 40 y pocos, que siguen siendo jóvenes, es decir, el de 40 y pocos ya menos, pero bueno, gente joven que yo conecto, es decir, los escucho, porque yo necesito material para hacer una presentación en estas conferencias de la Cámara de Comercio. Y Tony, empiezo a ver un desierto tan grande, empiezo a ver gente tan bien intencionada diciendo unos disparates tan colosales, y gente que yo decía, pero esta persona es muy seria, y sin embargo estos disparates que está diciendo es por falta de conocimiento, ¿no? Es como si alguien que nunca ha visto salir agua del grifo, claro, describe el grifo y dice, una cosa como metálica, con una forma así, para agarrarse. Dice, no, no es para Eso es lo agarrarse, que para te que salga agua. refiere, Gabriela, sé a lo que te refieres por una cosa muy sencilla. Mira, hoy en día, bueno, nos movemos en el mundo emprendedor, ¿no? Emprendedor online, porque tanto tú como yo hemos sido y somos emprendedores prácticamente desde que nacimos, ¿no? Entre unas cosas y otras. Porque emprendedor es aquella persona hecha para adelante, que lanza proyectos, hace cosas, ¿eh? Y no tiene por qué ser para monetizar, o sea, para ganar dinero. En mi caso, no ha sido para ganar dinero porque yo tenía mi trabajo, pero sí que soy emprendedor igual que tú. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me metí en este mundo y cuando empecé a investigar, descubrí lo que tú estás comentando de una manera, en otro mundo, pero dentro de Internet. Y es lo siguiente, que normalmente los emprendedores online actuales son personas que entran ahí, pero entran de una forma que les falta muchísimo conocimiento y muchísima experiencia. O sea, que no hay quien verdaderamente enseñe de verdad, ¿no? Cómo hacer ciertas cosas. Entonces, los buenos, los que se mantienen ahí, eso lo aprenden a base de tropiezos, de hacer de cometer errores y demás. O sea, no son fenómenos que de la noche a la mañana, no, son personas que, bueno, primero han tenido detrás, se han creado, han podido hacer eso porque detrás han tenido un respaldo, digámoslo así, económico, porque si no, no puedes entrar en este mundo. Por mucho que digan de que efectivamente, claro, no se puede comparar el mundo de los negocios offline al online, ¿no? Porque fuera de Internet, la inversión que tienes que hacer para montar un negocio, para empezar, es tremenda, ¿no? Y en Internet simplemente, pues con 4 perras, casi como aquel que dice, Bueno, lo haces, ¿no? Pero lo ideal es que no sean con 4 perras, porque es que quien empieza con 4 perras luego lo pasa no, pero canutas yo hasta digo que, hasta 4 que perras consigue. si comparamos, por ejemplo, montar un negocio, una simple tienda, ¿no? Pues ahí se te van a ir 20 o 30.000 euros como mínimo. Ya. Montar un negocio en Internet, online, aún invirtiendo en publicidad, aún contratando a gente para que te haga el sitio web, aún tal, no sé, que se te pueden ir 4 o 5.000 euros, o sea, como mínimo 5 veces menos, y eso tirando por lo alto, entonces es mejor, ¿no? Pero hay un problema y es la falta de conocimiento que da esa experiencia que personas como tú tienes. Y eso es lo que tú te Ahora, encontraste. yo creo que para ser justos, en este caso el problema consiste en que yo estoy mirando, pero en realidad todos hemos empezado igual. Es Todos, decir, todos. todos hemos empezado igual. La primera vez que yo dirigí ventas, seguramente de ventas no sabía nada, o no sabía ni la décima parte o ni la centésima parte de lo que puedo saber ahora. La primera vez que dirigí marketing, seguramente no sabía ni la décima parte ni la centésima parte de lo que puedo saber ahora. Claro, pero La ahora primera lo vez, sabes porque tú cuando empezaste como esas personas de las que estás hablando ahora, ¿no? Que te claro, diste por cuenta, eso digo, entonces, eso lo sabes tú por tu experiencia de vida y tu conocimiento. pero en el fondo eso tiene que ver con una madurez normal, en una madurez profesional, es decir, nos ha pasado a todos. De hecho, el emprendedor offline, es decir, esto no es una peculiaridad, digamos, del mundo offline, del mundo online. Tú vas a alguien que tiene un comercio nuevo, me refiero 2, 3 Sí, años sí, que lleva sí. funcionando, que por cierto, el ratio de desaparición del comercio joven es exactamente el mismo El en mismo, sí. offline que en online. Es decir, lamentablemente desaparecen el 90% en los primeros 3 años o 4 años,
tanto en la calle como Y en si te Internet. pones a analizar, por ejemplo, lo que tú has comentado que hacías en las empresas, que siempre es lo mismo, falta de conocimiento de ciertas cosas que son necesarias para que un negocio vaya creciendo. Podcast y videopodcast eMarketer Social están patrocinados por SiteGround. El tema, yo siempre lo cuento así, ¿no? Es decir, una empresa es un gran puzzle. Sí. El problema es que lo que es visible del puzzle, normalmente, por ejemplo, son las ventas, es decir, la parte comercial. De forma que es muy fácil que o bien un directivo, o bien incluso los dueños de pymes, por ejemplo, o incluso los directivos a nivel holding en las multinacionales, porque las tres figuras son paralelas, se centran muchas veces mucho en si hemos facturado, si vamos a facturar, factura allí, factura aquí, más facturación, más mercado, más facturación, hasta que un día dicen, tenemos la facturación y no tenemos el beneficio. O tenemos la facturación y el beneficio se ha perdido de tal manera que estamos a punto de no tenerlo. Me gusta que hagas esa aclaración porque es un tema que mucha gente no entiende porque no dicen la verdad. Estás diferenciando entre facturación y beneficio. O sea, Bueno, lo que es lo mismo ganar dinero o realidad, tener beneficios. es que en realidad hay tres medidas que hay que tener en cuenta. Por un lado, la facturación, que lógicamente cuanto mayor sea, Más estupendo. Lo que pasa es posibilidades que tienes de tener beneficios, claro, eso es lógico. la facturación te permite tener amplitud, abarcar mercado, tener cobertura. Ahora, la proporción de la facturación y el beneficio se tiene que mantener, porque si no hay beneficio, la empresa sencillamente no cumple su misión fundamental. Es decir, la misión de cualquier empresa, empresario, emprendedor, emprendedito o freelancing, es lo mismo. La visión de cualquiera que tiene un negocio es una sola. Y ahí yo discrepo con el mundo online, que tiene esta especie de mito de mi misión es ayudar. No, tu misión es ganar dinero. Tu misión es ganar dinero. Y una vez que ganes dinero, sería ideal que ganaras dinero ayudando a tus clientes. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Gabriela? Que entiendo lo que tú quieres decir, pero te voy a hacer una pequeña aclaración, que es como yo veo las cosas y veo que hay muchos compañeros yo sabía que iba a meterte en la llave. No, te aclaro. A ver, es que en definitiva, ¿qué es vender? Vender es darle o venderle a una persona algo que necesita. Y si una persona necesita algo, eso le estás dando ayuda. O sea, vender es ayudar. No. Estás cubriendo una necesidad, que yo creo que no es lo mismo que ayudar. Ayudar tiene en español un concepto de gratuidad. Y por eso Bueno, no me gusta. ves, claro, es que yo el tema de ayudar... En español, la ayuda, si tú me pides ayuda, no es normal que yo te pase una factura. No. O sea, no, tú sí. me dices, tú me ayudas y yo te digo, claro, yo te ayudo. Eres Tony, yo te ayudo. Ahora, si a mí alguien me dice, tengo este problema, dame tu conocimiento, yo entiendo que yo paso una factura. Es decir, la palabra ayuda, y da igual el idioma, es decir, help, cualquiera, siempre tiene un concepto de gratuidad, de cortesía. Y ahí es donde hay algo que la combinación de ese concepto de ayudo a no sé quién con para ganar mercados tengo que hacer no sé cuánto gratis, que entonces estamos acelerando el que la gente se arruine. Porque si no tienen claro que su misión es ganar dinero, si además les decimos que para empezar tienen que empezar a dar cosas gratis, y si además les decimos que tengan mucho miedo al dinero, porque lo que tienen que hacer es cobrar poquito, porque el resto le tiene que dar mucha vergüenza, claro, la combinación de las tres cosas lo que hace es gente profundamente desgraciada que se arruina hasta 20 veces hasta que se da Y que cuenta no que saben ni por dónde tirar porque estaba más liado que la pata un romano. Entonces tú dices, mira, la misión de una empresa, por definición, es que el capital invertido rente por encima de lo que rentaría sin estar activo. Así de sencillo. Es decir, una empresa por definición es un riesgo. Si yo pongo mi dinero, yo como accionista, como propietario, como fundador, como emprendedor, llámele como quiera, si yo tengo un dinero y lo pongo en un plazo fijo, por decir una tontería, es decir,
y me renta tanto, lógicamente ahí lo puedo recuperar. No estoy corriendo ningún riesgo. Por tanto, si yo lo pongo y voy a empezar a correr riesgos, la obligación de ese capital es darme más que si no hubiera corrido ningún riesgo. Es decir, me tiene que pagar por encima del riesgo que yo he tomado. Claro, por eso me encanta, por eso también, aparte de que en esta ocasión ha pasado al revés. Normalmente yo contacto con las personas, ¿no? A ti te he conocido gracias a que tú me has contactado a través de LinkedIn y me ha encantado por una cosa muy sencilla, porque no es lo mismo ser emprendedor que ser empresario. O sea, y lamentablemente ese es el error que cometen muchos emprendedores, autónomos, freelancers, llámalo como quieras, que no saben ser empresarios, con lo cual su negocio nunca va a escalarse. Llegará un momento que se estancará, ¿no? Y no son capaces de hacerlo porque no tienen esa formación que hay que tener como empresario. Una cosa es emprendedor y otra cosa es ser empresario. El empresario, hay muchos empresarios que son emprendedores, pero lamentablemente muchos de los emprendedores no saben ser empresarios, no saben tener una empresa o tener un negocio, digámoslo así. Claro, lo que pasa es que yo creo que es importante que el juicio no se nos escape, es decir, que no se nos escape el juzgar, digamos, a terceros como si fuéramos, en mi caso me refiero, yo no quiero juzgar como el látigo de Dios, ¿no? Es decir, es que estos emprendedores no saben ser empresarios, es que no pueden saber, es que es imposible. Es que cuando tú abres un negocio y en los primeros 2 o 3 años no te has muerto, lo primero que te tienes que poner es una medalla. Una medalla, claro. Lo siguiente es, bueno, ahora consigo aprender las 4 cosas de cómo vender sin que se me lleve por delante la ola. Pero además, cuando lo estoy haciendo más o menos bien, viene la ola y me vuelve a tirar para atrás. Y entonces me tengo que volver a poner de pie, con lo cual, evidentemente, así lo hemos hecho todos. Y así lo han hecho todos. Seguramente, si miramos la historia de los grandes fundadores, de las grandes corporaciones, es decir, si miramos IKEA, si miramos Louis Vuitton, si miramos Chanel, todos empezaron igual. Es decir, dudo mucho que Chanel supiera más allá de cómo se podía coser con una aguja cuando empezó haciendo modelos. Claro, de ahí a la corporación Chanel hoy en día, pues claro, pasa lo que es la historia de una compañía. Entonces, el problema es, hay 2 errores. Por un lado, el emprendedor, que en realidad yo le llamo al empresario joven, es decir, porque el emprendedor es una palabra muy curiosa. Emprender es alguien que empieza algo, ¿no? Entonces, claro, todos empiezan, ¿no? Digamos, el fundador joven que tiene a veces el riesgo de que en cuanto su gestor le dice, oye, yo te aconsejo que empieces, que abras una SL porque ha llegado a tal facturación y te interesa desde el punto de vista fiscal, entonces el día que sale de la notaría dice, yo ya soy empresario porque ya tengo una empresa. Entonces, no, tú eres el dueño de una SL. Y el dueño de una SL vacía, es decir, el dueño de una SL es una estructura jurídica que en ese caso... Y que te da una serie de beneficios cuando factura más de 45.000 euros anuales, ¿no? Bueno, cuidado, te da una serie de beneficios dependiendo de cómo interprete Hacienda por qué lo estás haciendo así, si es una unipersonal, si tiene o no tiene determinadas características fiscales. Es decir, que eso de que no es nada, eso que la gente cree que es así obvio, como si fuera una especie de escalón obligatorio, ¿no? He llegado a tanta facturación y a partir de ahora me toca no, hacer, hay que analizar hay que analizar un montón de cosas antes no de te toca nada. Tu asesor te lo aconseja porque cree que tienes determinados beneficios fiscales y puedes tenerlos o puedes no tenerlos. Pero lo que no hace eso es transformarte en empresario. Te transforma en una persona, un señor o una señora que tiene unas participaciones en una SL. Pero lo otro que pasa, y eso nos ha pasado a todos, Tony, es inevitable que pase porque va con la madurez, es decir, funciona así en todas las madureces. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas, lo que tú no sabes es lo que está en el escalón siguiente. Entonces, cuando subes el escalón, la sensación es, bueno, esto ya lo sé. Y lo que no tienes claro es que viene otro escalón. Es decir, mira, yo te voy a poner un ejemplo como muy casero, ¿no? Tú puedes decir, bueno, yo sé más o menos llevar mi negocio, hasta que me doy cuenta que estoy desbordada y necesito delegar, por ejemplo. Claro, el aprender a delegar ya es un gran trabajo. Es un cambio de mentalidad enorme. Eso te iba a decir, es un cambio de mentalidad que no todo el mundo sabe hacer. Perfecto.
Y de pronto, cuando lo consigues y por fin delegas, ya es, bueno, ya, esto ya me lo sé. Y claro, yo que estoy con más años, no solo por la edad, es una cuestión de más años, es decir, de más años vividos, de haber vivido el proceso entero. Es decir, cuando miras desde arriba de la escalera, sin ninguna voluntad de mirar desde arriba, lo que pasa es que estás más arriba en la escalera, sencillamente porque conoces más escalones, ¿no? Dices, bueno, ahora lo que le va a pasar es que va a empezar a cometer los errores normales de quien delega bien por primera vez. Exceso de confianza, exceso de transmisión de responsabilidades, riesgos si la persona en la que tú estás delegando desaparece, no duplicar los recursos, es decir, lo que nos hemos equivocado todos la primera vez que hemos delegado. Exacto. Y cuando eso ya lo aprende, dice, ya lo tengo claro, me he oído la clase del audio MBA que dice que hay que duplicar los recursos y no sé qué, y ya me lo sé. Pero el problema es que le falta lo siguiente, y luego le falta lo siguiente, y luego le falta lo siguiente. Es decir, es un aprendizaje que es sumatorio y hasta que no llega el punto, hay un punto donde la reflexión sí que les hace parar y decir, a ver, que yo me creí que estaba resuelto en el número 1, y la segunda vez, y la tercera vez, y resulta que cada vez estaba a media, porque seguían más escalones. A ver si necesito a alguien que me ayude, porque esto va a ser siempre así. Y ese es el momento de madurez donde se busca un asesor, un mentor, otro mentor, es decir, y el grave problema es que se empieza buscando mentores en funciones de implementación. Es decir, busco el que me enseña a escribir los textos mejor. Busco el que me enseña a automatizar el no sé qué. Yo creo que eso es un error. Claro. Bueno, en realidad no sé si es tanto un error, sino que creo que es la fase 1. Es la fase 1. Y después dices, no, yo lo que necesito es alguien que me ayude a ver el puzzle completo. Exacto. Exacto. Y ahí es donde, volviendo a mi historia, que es donde empezamos, yo me doy cuenta de que no hay gente con experiencia de dirección real que pueda darles el puzzle completo. Miro el mercado y digo, hombre, vamos a ver, veo gente que, por ejemplo, ha sido asesor fiscal o gestor. Bueno, la experiencia es muy grande, pero en un determinado... Y esa gente no ha dirigido más que su propia empresa. No. Y luego ha visto dirigir las empresas de otros. Luego veo a alguien que sale de un departamento financiero. Claro, quien sale del departamento financiero sabe de esa parte. Lógicamente sabe de lo demás. Pero gente que haya estado en la posición de CEO, y ahora digo CEO en el sentido más amplio, es decir, de verdad, de Chief of the Executive Officer, como director general, como consejera delegada, es que no hay. Posiblemente porque mis colegas de profesión primeros lo que quieren es jugar al golf un rato largo todavía y tienen menos ganas de meterse con todo esto, o porque se dedican a otras cosas, o porque este mundo les es ajeno. Y ahí es donde yo me siento muy cómoda, porque este mundo a mí me resulta enormemente cómodo. Posiblemente porque siempre he tenido la familia fuera, por lo tanto yo he vivido en internet por necesidad, me he comunicado en remoto por necesidad, he dirigido equipos internacionales, lo cual te hace trabajar con gente de muchas culturas, de muchos países, y porque en la dirección, lógicamente, tú empiezas trabajando con gente, yo empecé trabajando con gente que toda era mayor que yo, es decir, yo era la más joven desde la dirección, pero todos los demás eran mayores que yo, y yo termino dirigiendo un montón de gente que es muchísimo más joven que yo. Que eso no siempre se te da en todos los oficios, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de esto, yo digo, bueno, pues ahora tengo dos problemas. O no hay nadie, el cuento del vendedor de zapatos, ¿no? Es decir, o realmente tengo un problema porque nadie usa zapatos, o esto es una maravilla porque nadie usa zapatos y me voy a forrar vendiendo. El tiempo lo dirá. Pero creo que falta gente con trayectoria empresarial. Creo que faltan directivos formados para formar otros directivos. Sí, es verdad. Suena a juego de palabras, pero creo que es así. Bueno, entonces, esto que fue, ¿qué te pasó? ¿Que tomaste esta decisión hace un par de años? No,
Yo tomé la decisión hace menos de un año, bueno, concretamente hace un año ahora, pero además... Sin dejar, o sea, año, tú mantienes actualmente tu actividad normal de... no, bueno, mi actividad, en realidad consiste en que a mí cuando hay una crisis me llaman. Lo Ajá. que pasa es que esto con los actores o las actrices, es decir, en este momento es fácil que tarden más tiempo de lo habitual en llamarme. Por lo tanto, yo ya Entonces, decido que lo que yo tengo que hacer es lo de Jane Fonda. Yo ahora me dedico a esta otra cosa, bueno, si me llaman ya será más raro, porque no es como antes, donde los productores habituales me llaman habitualmente. Entonces, ajá. eso empieza a espaciarse y ahí yo digo, espera, eso es obvio que esta fase empieza a espaciarse demasiado, entonces ya no hago cine, ahora hago teatro. Pues esto es lo mismo. No, tú, bueno, eres autónoma porque toda la vida lo has sido. Bueno, toda la vida, ¿no? Cuando empezaste como... También, ¿no? Porque cuando empezaste como vendedora, digámoslo así, a puerta fría, en aquella época, yo recuerdo, bueno, yo tuve que colegiarme como... Porque lo que es los vendedores... Como comercial, en Sí, el colegio los de vendedores, la comerciales, palabra vendedor en aquella época... los corredores de comercio. Madre mía, estaba mirado fatal. Entonces se sacaron de la manga el tema de agente comercial, ¿no? Y te tenías que colegiar, ¿no? No dejas de ser autónomo. O sea, tú has sido autónoma toda tu vida, ¿no? Pero... Bueno, no, cuando he trabajado por cuenta ajena, no. exacto, bueno, es la Quiero decir, multinacional, digámoslo así. claro, el consejero delegado no es autónomo Los precisamente. autónomos. No, pero quiero decir que En ese caso lo que tienes es un contrato de alta dirección, que es otra forma de empezaste con contratación. la parte mercantil, o sea, Sí, por sí, sí, cuenta sí. propia, pero que en realidad era cuenta ajena, o sea, era una trampa. Ya, ya. Yo lo sé porque yo lo he vivido, ¿no? Yo abandoné ese Ya. mundo porque yo lo he vivido hasta los 30 y tantos años, lo viví, ¿no? Y lo dejé porque no valía, o sea, no valía para hacer ese tipo de ventas que yo fui haciendo, ¿no? Entonces, desde hace menos de un año, desde hace un año, vamos a entrar ya en la parte, digamos, que interesa. En tu caso, no has tenido ningún tipo de problema, pero sí que has pasado por un proceso, un pequeño proceso de aprendizaje, porque me imagino que te tuviste que dar cuenta que no es lo mismo presencialmente, lo que tú has comentado cuando empezaste a dar esas charlas y empezaste a preparar eso, en Internet, ¿no? ¿Cuánto Eso, tiempo te llevó el darte cuenta de eso y el hacer esa conversión y el ya lanzarte con tu proyecto que es Conversaciones de Negocios, del que ahora hablaremos? bueno, fíjate que yo tomo la decisión de mirar hacia este lado a final de octubre del año 2020 y yo pongo en marcha los textos de la web, porque yo estoy haciendo todo al revés de lo habitual. Es decir, la gente normalmente tiene una web, pone cualquier tipo de cosas raras y luego ya se da cuenta, pasados 3 años, que aquello no funciona. Es decir, yo lo que hago es, hago primero los textos y después mando a hacer la web. Es decir, que yo contrato primero un copy y después mando a hacer la web, cuando yo ya tengo el copy. Pero yo contrato el copy, me acuerdo perfectamente, la semana anterior a Navidad. Ajá. Es decir, yo tardo de octubre a Navidad en definir el proyecto. Porque en el fondo, la definición del proyecto no es excesivamente complicada. Es esto que yo sé hacer, ahora tiene que suceder aquí. Entonces es como, ¿cuánto tiempo me puede llevar dejar de hacer lo que hago en el dormitorio para pasar a hacerlo en el salón? Bueno, pero El si tienes dormitorio, que marcar, para hacer eso tienes que marcar unas pautas y crear una estrategia. Una bueno, estrategia. lo que pasa es que es mi oficio, Tony, es que es mi Sí, ya, oficio. ya, Es ya, decir, pero claro, por es supuesto que, es tu oficio, pero no es el es oficio que de todo el mundo. bueno, pero quiero decir que yo solamente puedo hablar de mí, ¿no? Es decir, entonces, evidentemente, para mí, que soy capaz de Yo lo he entrar en dicho una... para que la gente entienda que, a ver, una cosa que ya lo he dicho antes, ¿no? No, no, Es vamos a tu ver, oficio y eso, y otra cosa es es mi lo oficio que... de 30 años. Es decir, Correcto. si alguien, y además de las pocas cosas que yo defiendo mucho es que la palabra estrategia para mí tiene una dimensión diferente a la que tiene para otra mucha gente, que tal vez no conoce lo que significa ponerte al frente de una compañía con toda su estructura y modular su estrategia, ¿no? Es decir, ahí no estás definiendo cómo se vende o cómo no se vende, si el anuncio dice, si el anuncio no dice, estás sacando una compañía de un mercado para llevarla a otra, de una posición logística para llevarla a otra, es decir, realmente estás tocando la estrategia
en el core, Pero en el claro, es que tu centro, ¿no? público objetivo, como se dice en Internet, en No, marketing fuera de online, Internet se dice igual, fuera de Internet se dice igual. no es el normal que habitualmente de lo que más hay, sino, ya lo he dicho al principio, por eso en la presentación lo he dicho todo, cosa que habitualmente no hago. Tú te diriges específicamente lo que son, eres formadora, pero de empresarios, de emprendedores, de directivos, o sea, de gente que ya tiene esa base, esos De gente que conocimientos. ya tenga por lo menos una determinada Exacto, trayectoria. correcto. Y esto no significa que yo pretenda en absoluto menospreciar a quien no No, la no, tiene. no, En esto no, quiero no. ser muy clara, porque hay veces en que me da un poco me da como pudor el poder dañar a alguien que diga, pero esta de qué va, pero a ver qué dice. No, es que si yo hablo de ciertas cosas con alguien que está empezando, seguramente le sonará chino. Es decir, le sonará chino. Es más, seguramente a gente que ya tenga una determinada trayectoria todavía le suenen ciertas cosas a chino, o digamos, hablaremos, alguien que lleva 5 o 6 años en el negocio, 10 incluso, eh, seguramente hablando conmigo habrá cosas que cuando yo diga, por ejemplo, No, mira, te no voy a sé, poner yo un ejemplo que antes he pensado de decirlo, en tiempo atrás, cuando hace ya bastante rato. Tú has dicho una palabra que yo estoy seguro que más de uno que está escuchando o viendo esta charla que estamos manteniendo no sabe de qué va. Has dicho Hunter y eso quiere decir, es esa persona que se dedica a cazar, porque Hunter es cazador en inglés, a cazar talentos. Entonces, a ti te cazó, digamos, una de esas personas. Por pues ejemplo, me encanta. eso no lo habrá entendido muchas personas de Ya. los que están Lo escuchando que ahora. pasa es que en este caso estamos hablando de algo que es ajeno al oficio. Digamos, es ajeno, es lateral Sí, al sí, sí, oficio. no, pero lo he puesto Lo que me como ejemplo refiero, para que... lo que me refiero es que hay veces, es la profundidad de las palabras. Eh, a ver, cómo te lo podría decir. Si yo le digo a un colega que tenga la misma trayectoria como director o como consejero delegado que yo, le digo, mira, tenemos un problema de revisar los procesos. Seguramente entenderemos más o menos lo mismo. Pero si yo hablo con un emprendedor de mucho éxito y le digo que tenemos que revisar procesos, es posible que la foto que nos venga delante de los ojos a primera vista sean cosas diferentes. Eh, Sencillamente porque la visión que se tiene es distinta. Eh, Hay veces en que yo puedo decir una frase donde para mí hay dos palabras que tienen un determinado significado porque sé a lo que me estoy refiriendo, porque tengo contexto detrás, son palabras que tienen chicha, por decirlo en coloquial, y sin embargo quien las está escuchando las deja pasar porque, bueno, escucha eso y dice, bueno, sí, ya he entendido lo que ha dicho, que tenemos que revisar los procesos para que casen con la estrategia, sí, lo normal. Y digo, no, lo normal no. Esto significa siéntate, remángate, que nos vamos a dedicar a poner eso que estamos diciendo. Entonces, sin ninguna voluntad de menospreciar el trabajo de quien empieza, sin ninguna pretensión de ser más ni menos que nadie, sí que es cierto que yo puedo aportar algo a aquel emprendedor que ya tenga una cierta madurez, es decir, que ya esté dando beneficio, que conozca su negocio, que tenga Que una haya determinada... subido un par Exacto. de escalones. Exacto. Entonces, a partir de ahí, sí podemos empezar a trabajar juntos para hacer todo lo demás y sobre todo, no solo hacia arriba, también hacia los laterales. Por eso, de alguna forma, lo que yo digo es que más allá cuando no hago mentoría, porque claro, no todo el mundo puede hacer mentoría conmigo porque ni es barata ni tengo tiempo, pero no todo el mundo puede, pero de alguna forma cuando yo saco el audio MBA, lo que hago es llevar a unidades muy pequeñas, que sí que son accesibles para todo el mundo, 4 clases al mes, al final son 4 clases en audio que tú te pones, escuchas y vas aprendiendo. Ese tipo de información son mucho más genéricas y lo que hacen es, una vez más, amueblar la cabeza Sí. para que se tenga terreno abonado donde la lluvia que vaya a venir no empantane, ¿sabes? Es decir, cuando llueve, la lluvia tiene que llover despacito y tiene que hacer como colchón para que aquello sea fecundo, ¿no?
Si no se hace un pantano que se lleva todos los minerales y no vale para nada. Sí, vamos, no tiene que Entonces, ser como la mosca esta que me está dando por saco aquí. Que no eso, hace falta. sí, eso se llama... Ya te Bueno, estaba viendo yo. vamos Digo, a, porque no quiero tampoco entretenerte mucho, vamos a entrar, digámoslo así, en lo que yo llamo momentos spam de valor, que no es spam de valor, pero mira, lo escuché, me hizo gracia y lo cojo, ¿no? El momento de, bueno, que promociones tu proyecto, ¿no? Y fundamentalmente también que digas, aunque hay poca gente en tu terreno, pero ¿qué es lo que te diferencia a ti del resto de compañeras y compañeros, más compañeros, porque compañeros sí que conozco, pero compañera, tú y otra persona más, que te lo dije y se me ha pasado, y le pido disculpas porque ha estado de invitada a mi programa y no sé el nombre, ya lo revisaré. Bueno, ¿qué te diferencia a ti del resto de compañeros y compañeras que hace lo mismo que tú y promociona lógicamente, tu proyecto, conversaciones de negocios.com y a quién te Es diriges? conversación de negocios, una conversación y muchos negocios, conversación de Conversación de negocios.com. negocios. Pues Mira, adelante. conversaciondenegocios.com es una web donde en realidad lo único que hacemos es llevarnos a la gente a una lista de correos, es decir, quien llega a mi web, y lo adelanto, se va a encontrar una web muy fea, que tiene muy poca cosa, que no cuenta nada, porque lo que pasa en la web se cuenta dentro. Es decir, que si alguien llega a la web, por ahí no va a haber nada más que una descripción muy somera de quién soy yo, en un sobre mí, y No, si luego le alguien vamos a... llega a la web, lo que va a tener bien claro es si le interesa, si es para él o para ella, eso que tú vas a ofrecer en el... Porque yo lo digo porque me he apuntado a la lista y la verdad, o sea, no puedo hacer las formaciones porque yo no tengo, pero me encanta y sobre todo los anticipos de audio que haces, porque, bueno, que hazlo tú Qué la alegría promoción, no yo, caray. qué alegría que te guste, Tony. No, no te imaginas qué No, no, alegría que te sí, guste. sí, ya te lo dije, escuché Eh, uno, pero me Mira, encanta. la web es una cosa que a mí siempre me gusta decir, que no se lleva sorpresa, ¿no? De la misma forma que nadie se puede sorprender de que esta ejecutiva agresiva va en vaqueros, no se tiñe y no lleva traje de chaqueta, bueno, la web le pasa lo mismo, ¿no? Es decir, el valor está dentro, hace falta entrar, hace falta empezar a recibir correos, uno cada día. Además, eso es otra cosa. Es decir, Es es uno un correo diario, sí. diario Sí. y yo aviso, que luego no me digan, es que son muchos correos, me doy de baja. No, que yo te aviso, es uno todos los días. Es decir, y además, palabra dada, palabra cumplida. Es un correo cada día. Y en ese correo yo lo que pretendo de una forma relativamente amable o relativamente que no sea demasiado pesada, que sea lo más entretenida posible, ir contando cosas de la experiencia que yo tengo y, lógicamente, cada día hay un enlace que permite comprar, porque yo estoy aquí para vender. Es Claro, decir, yo no. soy como umbral, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Entonces, en mi web, yo, lógicamente, estoy ahí para vender, porque es mi oficio, porque es mi negocio, es decir, no hace falta explicar. Entonces, en este momento, en Productos en Venta, hay una cosa que a mí me tiene absolutamente encantada, que se llama Audio MBA, que son 4 clases de temas de habilidades directivas. Y por ponerte un ejemplo, un mes es delegar, tomar decisiones, cómo poner precios y cómo venderte, por ejemplo. Al mes siguiente, inteligencia emocional, es decir, yo voy escogiendo los temas de forma que más o menos sean variados, sean cómodos. Son 4 clases en audio, se entregan además con unas infografías que son un primor de infografías, que me he encontrado a alguien que hace unas infografías preciosas y que entonces clarifican un montón las clases. Y es un sistema de suscripción. Tú pagas una cuota todos los meses, que son 85 euros, y por 85 euros recibes 4 clases con esta vocecita que tengo yo, es decir, las clases las doy yo. Tú te enchufas a las orejas el audio y estás oyendo directamente lo mismo que yo te diría si estuviéramos hablando en una conversación. Si alguien me preguntara, oye, ¿qué es importante de la inteligencia emocional en los negocios? Yo le diría exactamente lo que cuento en la clase. Son clases muy cortas, muy cortas, lo cual no quiere decir que sean breves. Es decir, son clases que condensan un tema de una forma muy cómoda para que se cumpla lo que se llama la regla TED. Las charlas TED dicen que por encima de 20 minutos no se pierde la atención.
Por tanto, las clases normalmente no pasan de media hora, algo por el estilo, pero duran, yo siempre digo, duran lo que tienen que durar. Es decir, algunas de 20, otras de 23, de 18, pero quiero decir, son clases muy cortas, pero con mucho, mucho material. Quien las escucha y hay, la verdad, tengo mucha satisfacción porque quien ha entrado en el Audio MBA ha comprado toda la formación anterior en papel y quien tenía la formación en papel ha comprado el Audio MBA. Es decir, eso es una cosa que me tiene loca de satisfacción. Yo puedo dar fe y ahora explica que bueno, ya lo has explicado, la diferencia del resto de compañeros y compañeras que hacen lo mismo que tú, ¿no? Pero lo poco porque ha sido desde que nos conocimos, que fue la semana pasada, me parece, porque ha ido súper rápido el tema este, ¿no? Yo puedo dar fe que solamente con el email diario y con el episodio del podcast súper corto, porque también tiene un podcast. y además, yo tengo un mini podcast que en realidad es un podcast. Lo que pasa es que... dura 3 minutos. Mira, hay una cosa... A mí me encantan los refranes, Gabriela, ¿no? Los odiaba de pequeño porque mi abuela me los metía. Mira, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y la verdad es que esos audios son oro puro. O sea, muchas gracias, Tony, muchísimas gracias. Te lo digo de verdad y me conoces, y bueno, mi audiencia ya también me conoce. Sí, sí. Yo no, primero que no me llevo absolutamente nada de ti ni de nadie, ¿no? Pero sí que cuando hay algo que yo pruebo, en este caso, yo no puedo hablar de la formación porque no la estoy haciendo, pero simplemente escuchando y leyendo. Por cierto, otra cosa muy importante también, que es que el email diario le pasa igual que el podcast diario. Es muy breve pero conciso. Y de todos vas a aprender algo, siempre. Porque yo lo estoy haciendo. O sea, qué alegría, Tony. Muchísimas de verdad, gracias. A mí la alegría me la diste tú porque, a ver, ya lo sabía, ¿no? Porque antes de que habláramos esos 30 minutos que se convirtieron en... Yo, lógicamente, vi tu sitio web, que te lo comenté, que te felicité, porque a mí me encanta el minimalismo, ¿no? Lo único que veo a falta es el tema de... Claro, pero que es que a ti no te hace falta. El tema de que uno tiene que darse a conocer, ¿no? Tiene que salir en el sitio web, bien sea un vídeo, una fotografía o lo que sea, pero a ti no te hace falta. Eso está súper claro. Mi foto está en el sobre mí. En el sobre mí está la foto, mirando por la ventana. Claro, pero si yo no hago falta. Es decir, en el fondo, aquí lo interesante es que cuando se entra, y es lo que a mí me gusta, cuando se entra a la lista, empieza una forma de comunicación que a mí me parece muy bonita, porque es todos los días algo. Y además, la gente que ya lleva mucho tiempo, ya me conoce, ¿no? Es decir, digo yo mucho tiempo, ten en cuenta que la web salió el 11 de mayo, es decir, que mucho tiempo en esta casa son 11 meses, perdón, son 6 meses. Todavía faltan 3 días, el 11 de noviembre harán 6 meses. Pero hay gente que está desde el principio, y que por cierto, gente que está desde el principio y compró la primera formación que yo ofrecía en papel y luego compró el audio, y eso es una cosa, mira, el 66% de mis clientes tienen todo lo que he sacado. Todo, han comprado todo. Claro, y además, visto lo que yo he visto, yo estoy seguro de que tienes una mina en tu lista de suscriptores. Porque o sea, no son suscriptores, ya seguro que son como amigos. O sea, puede que entre alguien por error, pero como tú hablas tan claro desde el principio, esa gente se larga. Se van. Además, cada vez que se van, yo me digo, bien, uno menos. Es decir, porque en el fondo lo que yo necesito es que se quede aquel que quiera hacer el camino conmigo. Porque en el email diario, en realidad, lo que haces es transmitir aquello que puedes, entendiendo, y quiero ser muy clara, entendiendo que eso es una tienda y que yo estoy vendiendo. Es decir, aquí no hay trampa ni cartón. Yo estoy ofreciendo mis productos. Lo que pasa es que los ofrezco con un sistema de marketing basado en el nurturing de un lead, es decir, para hablar en inglés, es decir, estoy nutriendo un lead estoy nutriendo a un prospecto, invitándole a que me conozca, de forma que en la medida en que quiera y que piensa que le sirva, termine comprando. Es decir, que tú lo estás haciendo de la manera que, aunque hay mucha gente que dice que está pasado de moda, que eso ya no se usa, que eso ya no vale, es lo auténtico. Es decir, email marketing
sitio web. Si alguien llega a tu sitio web, ya de entrada, nada más empezar a leer, sabe de qué va a ir el tema. ¿Me interesa? Pum, me apunto. Puede seguir para abajo y convencerse más, me apunto. Y entra en el círculo. Si no, se marcha. Pero el email marketing ni está muerto ni va a morir nunca. Es la forma en la que tú te ganas a esa persona y en la que le vas a vender, porque ella misma te va a comprar sin que tú le digas que y en el fondo esto vuelve a recuperar, y ahora vamos a hacer un cierre teatral, esto vuelve a recuperar a aquella mujer jovencita que vendía hablando a los vendedores y diciéndole, mira, no me importa lo que dice el dueño, a mí lo que quiero es que entiendas qué es lo que yo tengo para que lo vendas con más convicción. Exacto. En este caso es lo mismo, yo lo que quiero es que conozcas qué te puedo ofrecer para que entres primero en la lista, después compres y lógicamente después tengamos una historia común que pueda ser larga. Después me puedas hacer una consulta, que ahora están cerradas, pero bueno, que ya se volverán a abrir en su momento. Después me puedas pedir una mentoría. Después podamos un día, yo qué sé, participar en un negocio juntos, no lo sé. Es decir, hay un camino que tenemos que hacer, que se tiene que hacer a base de confianza, se tiene que hacer a base de mutua comprensión y donde ninguna de las dos partes abuse. Es decir, si tú tienes claro que a ti no te gusta nada lo que digo, pues por favor, márchate pronto. No me ocupes un sitio allí que me está liando porque pienso yo que tengo a alguien que no tengo. Y yo invito, ¿no? Es decir, y si te digo algo que te interesa, dímelo. Y si crees que necesitas algo, dímelo. Es decir, una lista de email marketing es uno de los sitios más interesantes para vivir el oficio de estar en comunión con un cliente. Es una mina de oro. Claro, pero sobre todo es un espacio mira, yo siempre digo que en el fondo es un espacio íntimo. Ahí estamos solamente la otra persona y yo. Correcto. Y yo sé que es así. Entonces, intento que el día que tengo mal humor no se me note. Intento que aunque ese día no me apetezca, igual mando el correo. Porque mi compromiso es que haya un correo diario. Es decir, yo no me puedo permitir el lujo de decir, hoy no escribo porque no quiero. Hoy es que es domingo, pues no toca. Pues mira, si vas a estar fuera, pues dejas programado viernes, sábado y domingo. Correcto. Y si no lo has programado, te fastidias y mandas el correo. Porque ese es tu compromiso con aquel que te ha dado su correo y con aquel que está allí leyéndote. Exacto. A cambio, además que un correo diario es de lunes a domingo, no de lunes a viernes. En mi caso es de lunes a domingo. Por eso lo estoy diciendo. Son decir, 365 correos. No quiero menospreciar a los que llaman, no quiero menospreciar a los que llaman correo diario y lo mandan nada más de lunes a viernes. Eso no es. Cada uno, también es cierto que cada uno tiene el compromiso que tiene con su audiencia. Si alguien dice, yo mando un correo de lunes a viernes, perfecto. No falles, de lunes a viernes. Si tú dices, voy a mandar un correo cada todos los días, pues es todo. No, pero incluso si tú dices, mira, yo voy a mandar un correo a la semana los jueves, vale. No falles los jueves. Los jueves. Si lo vas a mandar quincenal, no falles la quincena. Si lo vas a mandar al mes, no falles la quincena. No le falles al cliente en aquello que le has dicho. Correcto. Porque ese es el primer pacto de respeto mutuo que tenemos. Y es, tú no vas a estar ocupando un sitio en la lista si sabes positivamente que no te interesa nada lo que te estoy contando, y yo me comprometo a respetar lo que te dije. Un correo diario, intentaré que tenga algo de valor, algo de entretenimiento, algo de... Tienen que ser entretenidos, porque ¿no? Un correo todos los días, si no, tienen que ser... encontrar el punto es importante. Algo interesante, algo nuevo, algo simpático, algo... Yo he dado hasta recetas de cocina, Tony. Yo he dado hasta recetas de cocina. Es decir, de pronto, claro, además la gente me dice, qué cosa rara, ¿no? Ayer hablabas de no sé qué, de empresa muy seria, y hoy mandas una receta de cocina sobre cortar aguacates con tomate y con higos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, pero antes que nada, siempre me gusta hacer lo mismo. Los que no estén viendo el vídeo no lo va a ver, pero te voy a poner a ti porque quiero darte la palabra y en este caso la cámara para que si crees que te has dejado algo en el tintero o dar un consejo para alguien y demás, y para despedirte de la audiencia. Es decir, los finales, como se suele decir, lo que se te haya quedado en el tintero,
un consejo y ya despedirte. Pues Así yo que... me voy a despedir como me despido en las audioclases, que la gente dice que es muy, muy típico de la forma en que me despido de las audioclases. Así que pásame la cámara. Sí, ya está, adelante. Perfecto. Pues mira, si en algo entiendes que lo que te he contado te puede valer, en conversaciondenegocios.com me encuentras y si no te importa, entra en la lista, empieza a leer. Es una lista, como he dicho antes, de leer y comprar. Y ahora no me queda más que despedirme. Así que espero que lo que hemos hablado te haya valido, te haya gustado y mira, adiós, adiós, Perfecto. adiós. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gabriela. Y bueno, ahora me voy a poner yo para daros las gracias también a vosotros por estar ahí. Os espero la próxima semana, que será con un invitado. Y bueno, ya sabéis, no faltéis porque yo paso lista. Nos vemos. Chao. Podcast y videopodcast eMarketer Social están patrocinados por SiteGround. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.